tesoros de Europa. Bulgaria. En el corazón de los Balcanes, Bulgaria es un pequeño país miembro de la Unión Europea, bordeado de montañas al oeste y el Mar Negro al este. Bajo ocupación otomana durante muchos siglos y antigua nación comunista, Bulgaria es un país con diversas influencias. En la capital, Sofía, en pleno desarrollo, los temas arquitectónicos y los diversos edificios religiosos forman una armonía asombrosa. La historia del país se puede leer en las partituras del compositor de un concierto para piano, o en el corazón de una misteriosa cueva que ha hecho soñar a más de un guionista de Hollywood. Mires donde mires, está presente la identidad cultural búlgara. En la cocina, los mejores productos del terreno se disputan el favor de los turistas más exigentes. Y en el corazón de las montañas, en uno de los monasterios más bonitos del mundo, se preservan más de 600 años de historia, de religión, de pensamiento intelectual y de creación artística. Sin más dilación, vayamos a descubrir este país incógnito de Europa. En el sudoeste de Bulgaria, a 60 kilómetros de Sofía, acurrucado entre las montañas y los bosques frondosos de Rila, a 1150 metros de altitud, descubrimos el impresionante monasterio de Rila. Fundado en el siglo X por un monje llamado San Iván de Rila, el monasterio ortodoxo ha tenido a lo largo de los siglos un papel destacado en la vida espiritual y cultural de Bulgaria. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el monumento más importante del país. San Iván de Rila nació en el seno de una familia muy religiosa, cerca de Sofía. Atraído muy joven por una vida ascética y de oración, se retiró a sitios cada vez más remotos, hasta refugiarse en las montañas de Rila. Durante los primeros años de su vida ascética, estuvo solo. En el testamento que escribió para sus discípulos, cuenta que los que llegaban a ese sitio se encontraban con un paisaje agreste, lleno de vegetación infranqueable y de animales salvajes. Vivió solo durante mucho tiempo, hasta que un día se lo encontraron unos pastores que iban con sus rebaños. En ese momento, se empezó a saber sobre su vida y sobre su obra, y muchas personas quisieron seguir su ejemplo y se fueron uniendo a él poco a poco. Cuando el rey Pedro I de Bulgaria le ofreció protección, el ermitaño no quiso abandonar su cueva. Al final de sus días, por compasión hacia sus discípulos, consideró construir el monasterio. Tras su muerte, el monje fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa. Es el protector de Bulgaria. El monasterio se convirtió entonces en un centro religioso y cultural muy influyente en el país, y su tumba es venerada. A lo largo de la Edad Media, el monasterio de Rila fue un centro espiritual y de estudio que preservó la cultura y literatura búlgaras. La cueva y la tumba de San Iván de Rila datan del siglo X y han sido protegidas hasta el día de hoy, mientras que la antigua torre construida por el señor feudal Gerelio Dragobol data del siglo XIV. Se terminó en 1335. Esta torre magistral es el último testimonio de la gloria del monasterio. Aquí, la personalidad erudita y cultivada de San Iván de Rila sirvió de guía a una creciente comunidad de monjes. Pero en el siglo XV, como en el resto de Bulgaria, el monasterio de Rila fue saqueado y cerrado por los invasores otomanos. Fue el inicio de 4 siglos de ocupación, un periodo oscuro para el país
que pasó a ser una provincia del Imperio musulmán. El monasterio fue reconstruido unos 50 años después gracias a los donativos de la Iglesia Ortodoxa rusa y del zar Iván Sisman. Aislado en las montañas, el sitio quedó sorprendentemente preservado de los repetidos saqueos sufridos por el resto del país. Estos decretos reales otomanos testimonian la protección de la que gozó el monasterio en aquella época. Después de la ocupación de Bulgaria por el Imperio Otomano, los hombres de letras de la reputada escuela literaria de Tarnovo llegaron al monasterio de Rila. Entre ellos, por ejemplo, Vladislav el Gramático, autor de la obra más importante para el monasterio titulada Relatos sobre el retorno de las reliquias de San Iván al monasterio de Rila. Las reliquias robadas se devolvieron en 1469. Ahora se encuentran en la iglesia principal del monasterio. En 1466, el pacto establecido con el monasterio ruso San Panteleimonos en el monte Athos atestigua el papel que tuvo el monasterio de Rila como refugio. El acuerdo declaraba la disposición de los monasterios de actuar como refugio en caso de peligro o ataque. El fin de la ocupación otomana llegó en 1878. Sin embargo, en el siglo XVIII nació en el país un foco de resistencia. El fenómeno fue particularmente evidente durante el siglo XIX en las montañas, donde los monasterios se convirtieron en refugios y bases de la resistencia. El periodo de renacimiento búlgaro tras la liberación del país se caracteriza por la toma de conciencia de una identidad cultural eslava después de siglos de ocupación. El monasterio de Rila es un gran símbolo de ese periodo. El renacimiento búlgaro fue un periodo de apogeo espiritual, cultural y artístico. Los religiosos, los hombres de letras y los artistas, junto con los representantes de la nueva burguesía, que se estaba empezando a formar, se aunaron en torno a la idea de la liberación de Bulgaria. En 1883, un incendio destruyó la mayor parte de los edificios del monasterio. Se reconstruyó muy rápido, entre 1834 y 1862, gracias a los donativos de familias búlgaras, ya que se consideraba como un símbolo y tesoro nacional de Bulgaria. Eso explica por qué la mayoría de los edificios que lo constituyen hoy en día datan del siglo XIX. Después de la construcción de la iglesia, los pintores más famosos del periodo del Renacimiento búlgaro participaron en la realización de los frescos. Los pintores y diseñadores de la Escuela de Pintura de Sograf también trabajaron aquí. De entre los más famosos encontramos a Dimitar Sograf y a sus hijos Safir y Sahari Sograf, y otros como Johann Ikonopiset y Kosta Valov. Las paredes de la galería porticada están decoradas con escenas del Antiguo Testamento, del Purgatorio y de leyendas folclóricas. Cada pecado está cuidadosamente definido en búlgaro antiguo. El objetivo principal de los frescos era el de transmitir el pensamiento y las aspiraciones de todos los que viven en la tierra, de los fieles, sobre todo en el momento de la liturgia. También transmitir el símbolo de la Iglesia, especialmente el carácter espiritual de la religión, la vida por encima de todo lo material. Y también trasladar las aspiraciones de todo cristiano a saber salvar su alma y acercarse al trono de Dios.
Uno de los tesoros del monasterio de Rila es esta asombrosa cruz gigante finamente tallada en madera. Rafael, el monje escultor de esta auténtica obra de arte, representó más de 600 efigies y 36 escenas bíblicas. Trabajó 12 años en esta obra y terminó perdiendo la vista. Para mí, el tesoro de Bulgaria es la religión ortodoxa y, naturalmente, el monasterio y San Iván de Rila. Actualmente, 10 monjes viven en el monasterio de Rila. Continúan la obra de San Iván, aplican las reglas de la vida y la liturgia heredadas del siglo X y hacen de guías. Tanto para los peregrinos como para los turistas, la emoción es intensa entre los muros coloridos del monasterio, en medio de un paisaje majestuoso. Nos dirigimos al norte de Bulgaria, hacia la cueva de Betashka. Los Balcanes es una cordillera que atraviesa Bulgaria de este a oeste, desde el Mar Negro hasta la vecina Serbia. La ciudad de Lovech está situada en las estribaciones de esta cadena. Vasil Levski, el héroe nacional búlgaro detenido cerca de aquí por los otomanos, se alza ante la fortaleza medieval de Lovech. La cueva de Betashka está situada a unos 15 kilómetros al nordeste de la ciudad, en la orilla derecha del río Osam. Nos reciben estas cascadas de travertino, una piedra que se forma en el curso de algunos ríos si el agua cae de forma escalonada. La cueva de Betashka es la más grande de la parte oriental de los Balcanes. Su formación es el resultado de un fenómeno kárstico, un proceso hidrológico, es decir, por el paso del agua durante milenios. Su originalidad se debe a los 7 inmensos orificios que abren la cueva hacia el cielo. Durante millones de años, el agua ha ido creando su obra. La cueva de Betashka es una de las más grandes de los Balcanes. Ahora estamos en la parte de los orificios. La cueva tiene 2 galerías. La galería húmeda, que es la más larga, y la galería cálida o seca, que es mucho más pequeña. La galería húmeda tiene 2,5 kilómetros y es donde nace el curso del agua. Desde aquí se puede apreciar la estructura de la cueva. Es muy interesante, sobre todo en su parte a cielo abierto. Las 7 aberturas que la iluminan le han valido el apelativo de Marata u Oknata, los ojos en búlgaro. La cueva tiene 2 galerías, 11 lagos y 14 manantiales. En 1921, unos exploradores búlgaros descubrieron esta curiosidad geológica. Todo lo que se ve en la parte calada de la cueva es totalmente natural. Lo curioso es que la zona permanece verde todo el año, sea cual sea la estación. La cueva es tan grande que tiene su propio microclima. En 1996, la cueva fue declarada reserva natural. Albergan numerosas especies de aves y mamíferos que figuran en la lista roja de las especies en peligro de extinción. Es un hábitat grande, húmedo y sombreado que ofrece unas condiciones raras y valiosas. En junio y julio, durante el periodo de apareamiento de algunas especies, se prohíbe el acceso al público. La flora y la fauna de la cueva es muy interesante. Durante todo el año podemos encontrar unas 75 especies de pájaros y 33 especies de murciélagos. Los murciélagos son quienes llevan la fama de la cueva por toda Europa.
La cueva de Debetashka forma parte del Acuerdo Europeo de Conservación de Murciélagos Eurobats. Un gran número de reptiles, anfibios e insectos también viven permanentemente dentro de las cuevas, así como especies vegetales de todo tipo. Esta es la principal razón por la que la cueva ha sido declarada un sitio protegido y cuenta con unas normas muy estrictas. A lo largo de la historia, la cueva no siempre ha sido respetada por el hombre. El último escándalo se le debe a Hollywood. El impresionante sitio sirvió de escenario para Los Mercenarios 2 con Sylvester Stallone. Además de la construcción de un puente por necesidades del rodaje, se hicieron varias explosiones que resultaron un auténtico desastre ecológico, impactando notablemente a las colonias de murciélagos. Unas décadas antes, fue el ejército de la República Popular de Bulgaria, convertida en comunista al día siguiente del fin de la Segunda Guerra Mundial, el que ocupó la cueva. Durante muchos años, la cueva de Debetashka fue un emplazamiento militar para almacenar carburantes para el ejército búlgaro. Esta práctica empezó poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Enormes cisternas de petróleo, gasóleo, gasolina y otros productos petroleros se instalaron en el interior de la cueva. Los militares se permitieron excavar en la roca, lo que fue trágico para la cueva. Hoy en día solo quedan las grandes bases sobre las que se asentaron los depósitos, que aún se aprecian a simple vista. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán también utilizó la cueva como depósito de municiones. Derrotados por el Ejército Rojo, tenían que irse y abandonar todo el material. Entonces se tomó la decisión de dinamitarlo. La leyenda cuenta que un pastor que pasaba por ahí se tropezó con el cable del detonador y cortó un trozo para llevárselo a su casa, y sin saberlo, salvó este sitio de la destrucción. Estos ataques a la cueva de Debetashka son aún más deplorables, dado que el sitio también guarda tesoros arqueológicos. Los periodos durante los cuales la cueva fue habitada son bastante extensos. Los más antiguos datan del Paleolítico Medio y del Paleolítico Superior. También encontramos restos del Neolítico y el Calcolítico, de la Edad del Bronce y la del Hierro, restos aislados del Imperio Romano. También se ha descubierto una necrópolis medieval en el interior de la cueva. Durante antiguas excavaciones arqueológicas hallaron los fragmentos de una necrópolis, pero no podemos afirmar que provengan de un templo, ya que el contexto del descubrimiento no es lo bastante preciso. ¿Qué otros tesoros esconde todavía la cueva de Debetashka? ¿Terminaremos por descubrir todos sus secretos? Y sobre todo, ¿dejaremos algún día de molestar a sus habitantes, murciélagos, reptiles y otros pájaros? A pesar de las excavaciones arqueológicas precedentes, la cueva de Debetashka
todavía esconde restos de culturas inexploradas, lo que provoca un gran interés científico y la posibilidad de futuras investigaciones arqueológicas. Eso significa que todavía se pueden llevar a cabo nuevas excavaciones arqueológicas. Para mí, la cueva de Betashka es uno de los tesoros de Bulgaria. Refugio para especies en vías de extinción, paisajes impresionantes y un libro abierto para las primeras civilizaciones de Europa Central, la cueva de Betashka es una visita obligada en Bulgaria. Nos dirigimos a Sofía, situada en el oeste de Bulgaria. En una meseta a 542 metros de altitud, en el corazón de una de las capitales jóvenes de Europa, se encuentra la historia cultural de un país donde a menudo se ha violado la libertad de pensamiento y de creación. A mediados del siglo XX, un monstruo de la música clásica europea vivió y compuso en la ciudad de Sofía. Se trata de Pancho Vladigerov. Aunque el arte y la cultura búlgaros aún se desconocen en Occidente, este artista está en el panteón de la creación clásica del siglo pasado. Habitual en su tiempo, en las más altas esferas intelectuales europeas, Pancho Vladigerov es a la vez heredero y embajador de la cultura búlgara en el mundo. La obra de Vladigerov estuvo marcada por el folclore búlgaro e influenciada por la música clásica y la contemporánea. Este hombre tenía una formación musical muy sólida y supo penetrar en lo más profundo de la melodía y el ritmo de la música folclórica búlgara. La obra de Pancho Vladigerov es abundante. Desde la ópera al ballet, pasando por la música sinfónica, de cámara, conciertos para piano, para violonchelo. En los años 20 alcanzó fama internacional. Sus obras se editaron en Austria y Alemania. Recorrió Europa e incluso el otro lado del Atlántico como pianista y compositor. La visita a la ciudad de Sofía, siguiendo los pasos de Pancho Vladigerov, empieza con el descubrimiento de su casa en lo alto de la colina Losenets. Pancho Vladigerov conocía a todos los grandes de su época. Muy joven, su talento y técnica llamaron la atención de sus mayores. Max Reinhardt fue su mentor en sus primeros años. Einstein fue uno de sus íntimos amigos y venía a menudo para compartir momentos musicales con el compositor. El pintor Pablo Picasso, el compositor Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, el gran violinista belga, también se cruzaron en el camino de Pancho Vladigerov.
Lo más curioso es que fue en Alemania, cuando vivía lejos de su país, donde Vladigerov escribió algunas de sus obras más patrióticas. Por ejemplo, la Bulgarian Suite, Rapsodia búlgara Vardar, danzas y cánticos búlgaros, entre otras. Esta temática patriótica la continuó cuando regresó a Bulgaria en 1932. Entre sus obras más conocidas podemos citar la ópera Zar Kaloyan, que escribió en honor del soberano búlgaro que firmaba sus cartas como Kalojanes Imperator Búlgaro. Pancho Vladigerov encarna el ímpetu artístico del Renacimiento búlgaro tras 4 siglos de dominio otomano. Como sus predecesores del siglo XIX, el compositor encuentra la inspiración en las tradiciones populares, consideradas auténticas portadoras de la identidad nacional búlgara. En un país que sufrió primero la represión otomana y luego la comunista, la obra de Pancho Vladigerov es un símbolo importante que enorgullece al pueblo búlgaro. Condensa la cultura tradicional y la música universal que se exporta con orgullo a Occidente. Esto es lo que Pancho Vladigerov quería conseguir y transmitir a las generaciones futuras. Muchos fueron los alumnos que el compositor acogió en esta casa. Entre los alumnos más conocidos de Vladigerov encontramos a Alexis Weissenberg, un pianista contemporáneo particularmente importante y con un espíritu innovador, que decía siempre que lo había aprendido todo de Pancho Vladigerov, aunque tuvo que emigrar a causa de la situación política y habiendo vivido en países árabes y en Estados Unidos. En todos sus discos aparece la frase «Se lo debo todo a Vladigerov». En Sofía, el compositor tuvo un papel importante en la transmisión y desarrollo de la identidad musical búlgara. El legado de la obra del artista se perpetúa en la Academia Nacional de Música. Fundada en 1921 por el zar Boris III, recibió el nombre de Pancho Vladigerov en 2006. Cuando Vladigerov volvió de Berlín en 1932, fue nombrado profesor de piano y formó a numerosos discípulos. El programa musical de los estudiantes de la Academia Nacional de Bulgaria, cuya formación dura 5 años, comprende obligatoriamente una obra búlgara durante el 3.º y el 5.º año. No es obligatorio que la pieza sea de Pancho Vladigerov, pero muchos lo escogen porque aún hoy su obra está muy presente en los corazones de la gente. Son piezas fáciles y accesibles, bonitas y alegres. En cada compás pasa algo distinto. Eso atrae mucho a los jóvenes, a los que les gusta especialmente su música. Vladigerov sigue siendo uno de los símbolos culturales de Bulgaria. Creó un nuevo estilo conservando los colores de los Balcanes. Y sus sonatas, conciertos y óperas forman parte del repertorio clásico internacional.
En Sofía, o en el pueblo de su infancia, Shumen, el turista descubre el destino de un hombre que llevó la cultura búlgara hasta lo más alto. Para mí el tesoro de Bulgaria es el carácter único de la música búlgara, muy unido a la personalidad de Pancho Vladigerov. Nos dirigimos a la costa del Mar Negro, a Varna, en el este de Bulgaria. Varna se fundó en el siglo VI a.C. y es una de las ciudades más antiguas de Europa. Antes de llegar a la ciudad, lo que encontramos no son las ruinas de un templo antiguo, sino un fenómeno natural. Un bosque petrificado que es testigo de la presencia del mar hace 50 millones de años. Varna es un puerto, una ciudad industrial y dinámica, dotada de un importante patrimonio arquitectónico. Puerta de entrada en el litoral del Mar Negro. Lyubomir es chef en 2 restaurantes de la ciudad balnearia. Enamorado de su ciudad y de su zona, se ha entregado a dar nueva carta de naturaleza a la gastronomía búlgara. Resumiendo, digamos que siempre he querido ser chef. Desde pequeño cocinaba en casa. Me formé en una escuela especializada y después investigué un poco. Siempre me he movido en el mismo ámbito, pero he probado distintas cosas. He sido barman y camarero. Al final decidí escuchar a mi corazón. Tenía 2 opciones, escucharlo o no, y al final decidí escucharlo. A partir de ese momento decidí involucrarme en la cocina. Me apliqué mucho y llegó un día en el que llegaron los resultados. Lo más importante de este oficio es la perseverancia. Hay que perseverar. Se dice que el hombre es feliz cuando hace lo que le gusta. Así que creo que soy muy afortunado. Nací en el mejor sitio. Me he criado en una familia de cocineros y hago mi trabajo con mucho amor y con muchas ganas. Lyubomir trabaja en la cocina de uno de los restaurantes más famosos de la costa. Ahí delante, de cara al horizonte, la silueta de un barco majestuoso no pasa desapercibida. Es el Mr. Baba y es el sitio donde Lyubomir ofrece a sus clientes una cocina búlgara refinada. Nuestro chef se llama Lyubomir Stefanov. Trabajamos juntos desde que Mr. Baba abrió en 2005. Nuestra carta ofrece una gran cantidad de platos a base de pasta, de carne y de pescado. Encontramos ideas en nuestros viajes por todo el mundo, con ocasión de encuentros o incluso entre nuestros clientes. Nuestra carta es el fruto de nuestra búsqueda, de nuestra inspiración y de nuestro trabajo en equipo. El restaurante Mr. Baba abrió en 2005. La idea era la de recrear lo más fielmente posible un galeón del siglo XIV. Es una réplica a tamaño real. Claro que por las necesidades del restaurante añadimos una cocina. Podemos acoger a 280 comensales. Tenemos 3 puentes y una terraza. Creo que su apariencia y su arquitectura lo hacen auténtico. Aunque no existe una unidad en la cocina búlgara, las influencias europeas, orientales y de los Balcanes, combinadas con el clima templado,
han dado lugar a notables especialidades basadas en pescado, verduras y hierbas, especialidades reinterpretadas y modernizadas en el menú del chef Lyubomir, sin olvidar el vino. La viticultura existía ya en Bulgaria 3000 años antes de Cristo. El país cuenta con 5 grandes regiones vitícolas en las costas del Mar Negro, con variedades autóctonas. Lyubomir también ha decidido explotar esta riqueza. Trabaja estrechamente con las pequeñas bodegas locales, convencido de que sitios como Mr. Baba son un medio excelente de dar a conocer a los pequeños y talentosos viticultores. Lo más importante en nuestro oficio es el producto con el que trabajamos. Es primordial. Y personalmente yo suelo escoger mis productos y fijo mis criterios con los vendedores y sobre todo con los productores. Trabajamos mucho con los productores. Les transmito mis exigencias y ellos las respetan en función de la estación y de los periodos de actividad que tengamos. Otra de las cosas a las que doy importancia es la persona a quien le compro el producto. Necesito que me atraiga su personalidad. Creo que cada persona transmite su propia energía en lo que hace. Y por esta razón el contacto personal es muy importante para mí. La gastronomía búlgara está en plena transformación. Como Lyubomir, un grupo de chefs se interesa en el arte de la mesa, evitando los platos demasiado abundantes y cuidando la estética. El producto es local. A los visitantes que vienen de lejos, al igual que a los locales, les encanta esta nueva cocina más refinada. Creo que durante los últimos 20 años la mentalidad de los búlgaros en relación a la gastronomía ha evolucionado mucho. Desgraciadamente, todavía queda mucho por aprender. Los búlgaros cada vez viajan más y se vuelven más exigentes. Creo que poco a poco la gastronomía va ocupando un lugar más importante en Bulgaria. Además, la cocina búlgara es auténtica y muy interesante. Creo que los turistas tienen mucho que descubrir en nuestro país. La cocina de Lyubomir es un laboratorio. El chef de Varna se preocupa tanto por las tradiciones como por las riquezas de su tierra y está muy atento a las demandas de su clientela y a las nuevas tendencias. Ha sabido desarrollar una red de distribuidores y de productos locales de calidad. La frescura del producto es esencial en su creación. Bulgaria es un país pequeño, aunque eso no significa que tengamos una educación culinaria limitada. Cada región tiene sus platos típicos. Simplemente hay que dedicarle tiempo, visitar más sitios y probar cosas distintas. Tenemos una cultura variada. Nuestro país está en medio de los Balcanes, entre Oriente y el Mediterráneo, y tenemos una influencia de la cocina rusa. Nuestra cocina es una gran mezcla. Es difícil decir qué es típicamente búlgaro. En cada región se cocina distinto. La cocina es sabrosa, hecha a base de productos regionales y condimentada con especias muy interesantes. ¿Qué es lo típico de nuestra región? Bueno, estamos a orillas del Mar Negro, que ofrece una gran riqueza pesquera. Los peces de esta zona del Mar Negro están de paso, pero suelen estar deliciosos porque la salinidad del agua es muy alta. Nuestro pescado tiene un sabor muy particular y merece la pena probarlo. Las sopas de pescado que preparamos son únicas porque son de pescado fresco. Creo que cualquiera que venga a Varna la tendría que probar. Vale mucho la pena degustar el pescado del Mar Negro. A orillas del mar o en el interior de sus tierras, Bulgaria esconde tesoros insospechables que solo necesitan ser cocinados y degustados. Creo que el tesoro de Bulgaria
es su patrimonio natural. Sus tierras ricas en sales y minerales que producen unas verduras únicas, y también el Mar Negro, con su salinidad específica, que le da un sabor especial al pescado. Rumbo a Sofía. La capital de Bulgaria está situada en el oeste del país. A lo largo de su historia, Sofía ha cambiado muchas veces de nombre. En 1376 tomó el nombre de la Basílica de Santa Sofía, construida hacia el siglo VI de nuestra era. En el año 2000, en el centro de la plaza de Santa Nedelya, la estatua de Santa Sofía reemplazó a la de Lenin. Aunque resultaba demasiado erótica para sus detractores, rinde homenaje a la santa patrona de la ciudad, símbolo de la sabiduría. También hace referencia a la identidad cristiana de Bulgaria. Hace más de 11 siglos que Bulgaria es un país cristiano. Se convirtió al cristianismo en el 865, lo que lo convierte en uno de los países cristianos más antiguos de Europa. La corriente ortodoxa es la que predomina en el país. La mayor parte de los búlgaros son de confesión ortodoxa. Nosotros, los católicos, representamos una minoría alrededor del 1% de la población búlgara. Al mismo tiempo, Bulgaria es un país en el que coexisten distintas comunidades religiosas. Tenemos la comunidad protestante clásica y también otras comunidades, especialmente la musulmana. Más recientemente también han aparecido otras comunidades protestantes distintas, pero cabe resaltar que Bulgaria siempre ha sido un país cristiano y tolerante con todas las religiones. Fue así durante el régimen comunista y sigue siendo así hoy en día. Se dice que durante los 5 siglos de ocupación otomana, Bulgaria sobrevivió gracias al cristianismo y al hecho de que practicó su fe plenamente y con fervor. La pequeña comunidad católica de Bulgaria cuenta con unos 50.000 fieles. Su presencia en el país se remonta al siglo IX. Al igual que los ortodoxos, fueron perseguidos durante la ocupación otomana. Lo estuvieron aún más bajo el régimen comunista, ya que a este lado del telón de acero, el catolicismo estaba considerado como la religión del fascismo. Destruida en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, la Catedral de San José de Sofía fue objeto de una reconstrucción. El Papa Juan Pablo II puso la primera piedra y se concluyó en 2006. El comunismo fue un sistema ateísta que, si lo analizamos, era como una especie de pararreligión inventada por los ateos y que perseguía a todas las comunidades religiosas existentes. La ortodoxa, la católica, la protestante. En general, todos aquellos que tenían libertad de pensamiento fueron perseguidos por igual. Así pues, podemos decir que bajo el régimen comunista,
La libertad se limitaba a frecuentar las iglesias, pero no gozaban de una libertad religiosa como tal, ya que aparte de ir a la iglesia, no se permitía estudiar teología. La conversión de una religión supone un cambio de forma de pensar. Hay que diferenciar entre la libertad de la práctica religiosa y la libertad religiosa. Y esta última era la que no teníamos. De hecho, nuestros sacerdotes estuvieron encerrados en los campos durante años. Diría que incluso décadas. La mayoría de los sacerdotes con los que crecí pasaron gran parte de su vida en un campo. Pero en el corazón de Sofía hay un tesoro que solo quienes estén informados tendrán la suerte de descubrir. La Catedral de la Dormición es una iglesia católica de rito oriental. Eso significa que respeta la autoridad del Papa y sigue los ritos litúrgicos orientales. Vinculada al Exarcado de Bulgaria y sede de la Iglesia Católica Oriental desde 1926, la catedral fue fundada en 1922 después de la llegada de grandes movimientos migratorios provenientes de Tracia y Macedonia. Esta iglesia, no muy grande, esconde pequeñas maravillas ornamentales y decorativas. Nos encontramos en una pequeña iglesia. Nosotros la llamamos catedral, aunque es pequeña y apenas tiene unos cuantos metros cuadrados. Aún así, reunía una pequeña comunidad y por eso se la catalogaba así. Es muy curioso porque, aunque somos muy pocos, formamos parte de la Iglesia Universal. Somos búlgaros que sentimos que formamos parte de un mundo universal. La consagración de la pequeña catedral llegó con la visita del Papa Juan Pablo II. En 2002, y a imagen de su predecesor, Juan XXIII, escogió Bulgaria y la Catedral de la Dormición para su visita oficial el 24 de mayo, el día de los santos Cirilo y Metodio, los creadores del alfabeto búlgaro. En esa ocasión, el sumo pontífice los proclamó copatrones de Europa. La particularidad de esta iglesia es el viejo iconostasio, obra del profesor Trefnitsky, fundador del Departamento de Escultura en Madera de la Academia Nacional de Bellas Artes, hecho en 1938. También los dos iconos centrales que representan a Jesús y a la Virgen María, obras del pintor ruso Nikolai Rostostev, que también estudió en la Academia de las Bellas Artes de Sofía, y es el autor de varios frescos de distintas iglesias ortodoxas de Sofía. Las pinturas murales, los mosaicos y las vidrieras también son destacables. Son obras del profesor Zdravkov Kamenarov y del doctor Miliana Stefanova, que también enseñaron en la Academia Nacional de Bellas Artes. Estas obras fueron realizadas cuando se restauró la iglesia. La iglesia y el altar fueron bendecidos por el secretario de Estado del Vaticano, que vino especialmente para esa ceremonia. Este acontecimiento fue un honor para nuestra pequeña comunidad. Para nosotros, fue un gesto de reconocimiento por parte de la Santa Sede. La religión católica de rito oriental existe desde el año 860 después de Cristo. Rama al margen de la Iglesia Católica Latina, es una excepción en el árbol de la religión cristiana. Es un ejemplo de la posibilidad de unión en torno al Papa en la diversidad de ritos. Los artistas de renombre eran solicitados tanto para hacer frescos ortodoxos
como para decorar el techo de la Catedral Católica, lo que significa que en Sofía, como en la mayor parte de los Balcanes, siempre ha habido mucha tolerancia entre las comunidades religiosas. Para mí, el tesoro de Bulgaria es la Catedral de la Dormición. Antesala de Oriente, Bulgaria ofrece un sorprendente abanico de culturas, arquitecturas y paisajes. En el corazón de las montañas, las cúpulas del monasterio de Rila son un magnífico desaire a 4 siglos de dominación otomana. En el centro de la capital, el pueblo búlgaro está dispuesto a preservar y desarrollar su arte y sus tradiciones, además de su libertad. Pequeño país de la península balcánica, Bulgaria conserva un aire romántico y un toque de misterio.